Buenos días o buenas tardes, colegas. ¿Cómo están? Un placer participar como ponente en el evento Acercándonos al Caribe. Comienzo mi exposición con una interrogación. ¿Qué es el deporte? Todos sabemos qué es, aunque no exista una definición que complazca a todos los expertos. En lo que sí están de acuerdo es en algunos de sus rasgos. El deporte en general es considerado como un simulacro de guerra, un ritual secular, un espectáculo y una industria cultural que está vinculada a otras prácticas sociales. Una actividad que se transforma en arena pública donde se viven emociones, se sociabiliza, se generan subjetividades y se elaboran y refuerzan identidades. Algo similar a lo descrito se vivió en La Guaira en octubre de 1902 y de eso se trata esta ponencia. Su propósito consiste en analizar el contexto histórico de aquel año y las noticias de prensa relativas al primer Juego Internacional de Béisbol efectuado en el país para darle mi interpretación. En 1899, nuevos jugadores se incorporan al terreno político venezolano, plantándose para siempre en la historia nacional. El general Cipriano Castro, su compadre Juan Vicente Gómez y los andinos toman el poder después de una campaña victoriosa. La tranquilidad dura poco, pues a finales de 1901 se da inicio a la Revolución Libertadora, comandada por el banquero Manuel Antonio Matos y financiada desde el exterior. Este movimiento armado congregó a poderosos caudillos en contra del presidente. Fue una de las insurrecciones más largas de la historia nacional y extendió sus frentes a casi todo el territorio. Según Manuel Caballero, su único objetivo consistía en echar a los advenedizos, a los sin nombre, a los andinos. El declive del levantamiento comenzó con la derrota de Matos en la Batalla de la Victoria, serie de combates dispersos a lo largo de las colinas de la región, ocurridos entre el 12 de octubre y el 2 de noviembre de 1902. El 16 de julio había atracado en el puerto de La Guaira el buque de guerra USS Marieta, que cumplía una asignación en las aguas del Caribe. El navío contaba con 153 tripulantes y 12 cañones. Quizás el vapor venía a garantizar el derrocamiento de Castro, puesto que mientras se libraban sangrientos combates en la Victoria, ya tenía tiempo surto en el puerto. Durante su estadía, los tripulantes del vapor deambulaban y conocían la ciudad. Al menos 2 veces se acercaron al terreno perteneciente a la Guaira BBC para jugar entre ellos. Así lo registra El Heraldo en sus ediciones del 23 y 27 de septiembre. Indudablemente, el evento más sorprendente del momento radicó en la realización de 2 juegos de pelota entre los peloteros del Caracas BBC y los marinos del buque estadounidense. Cuentan que cuando estos se enteraron de la existencia del famoso equipo de la capital, lo desafiaron para jugar en La Guaira, en el campo adyacente a la zona de carga de la estación del ferrocarril La Guaira-Caracas, donde jugaba el Bolívar BBC. Los caraqueños, por supuesto que aceptaron el reto. Habían dispuesto llegar al litoral guaireño en el primer tren de pasajeros del domingo 19 de octubre. La Guaira estaba entusiasmada. Suponían que los habitantes de Caracas también. En la crónica del 18 de octubre se exhortaba a la afición guaireña y a la población en general a recibir a los campeones capitalinos en la estación. El Caracas BBC iría acompañado por más de 100 personas, informaba. Esta invitación luce trascendente. Entiendo que el duelo entre estos 2 equipos inaugura lealtades inéditas hasta entonces en Venezuela. Que un centenar de personas se movilizaran a otra ciudad para seguir y apoyar
al equipo de pelota que representaba su localidad era algo novedoso en un país que, como estaba sucediendo, acostumbraba a seguir a caudillos a la guerra. Que tantas personas hicieran un viaje para ser testigos de un partido de pelota podía indicar que la mentalidad estaba cambiando, que la gente se estaba abalanzando en pos de este tipo de adhesión. Según la noticia del Heraldo, la concurrencia fue grande para ese primer cotejo. Caraqueños, guaireños y estadounidenses atiborraron el terreno, confiriéndole un aspecto simpático y vivaz. En los primeros innings, el encuentro estuvo parejo. Se creía que el Caracas podría ganar, pero finalmente el equipo estadounidense obtuvo la victoria 16 carreras sobre 13. El triunfo originó diversas conjeturas y suspicacias. Raimundo, en la columna Callejeras de El Heraldo, señalaba que como no había podido asistir a aquella Babel, no podía opinar sobre las historias que se contaban del juego y que él, particularmente, confiaba en los comentarios sensatos de otros colegas que daban como ganador al equipo americano. Pero existían dos versiones de lo sucedido. Años más tarde, Carlos Márquez Mármol, uno de los protagonistas, comentaba que la pérdida del equipo caraqueño había sido el resultado de una triquiñuela de los visitantes y no de su habilidad. Decía: el encuentro con los integrantes del vapor de guerra Marieta lo perdimos más por una artimaña de los visitantes que por deficiencia de nuestro team. 800 marinos ocupaban la línea paralela al home y primera base. En medio de la expectativa, surgió al bate uno de los marinos que, entre paréntesis, tenían mucho parecido entre sí y que en medio del entusiasmo suponíamos fuera el bateador de turno. Nadie se fijó en aquel momento emocionante que llevaba un traje blanco parecido, pero no igual. Las palabras resaltadas revelan las emociones vividas durante el primer partido por peloteros y espectadores, y también algo de exageración. En términos generales, no es solamente el clímax, la victoria o la derrota lo que mueve y hace disfrutar o angustiar a los espectadores en un encuentro deportivo. A lo largo del choque se vivieron agonías y esperanzas. Esto significa que gran parte del público se involucró y participó voluntariamente en interacciones en torno al grupo de jugadores que los representaban. Lo acontecido en el terreno resultó ser tan excitante como un combate real, pero sin sus tristes consecuencias. Solo el orgullo caraqueño salió herido. Solo quedaba recobrarlo con la revancha. Así pues, se convino efectuar el juego el domingo siguiente en el mismo lugar. La nota de El Heraldo del día anterior al juego recordaba a las personas que presenciarían el partido que debían permanecer alejados al menos a 40 varas del campo y dejarle suficiente espacio a los jugadores para no incomodarlos como en el juego anterior, cuando la muchedumbre entró al terreno en medio del calor de la contienda. El caraqueño diario El Pregonero, copiando la noticia aparecida en El Heraldo de La Guaira, el 31 de octubre, informa que el Caracas BBC había ganado el segundo juego a los estadounidenses 27-17 y que los peloteros del club caraqueño habían tenido un gran desempeño. Según esta nota, el señor Franklin había efectuado un doble play, el señor Izquierdo una espectacular atrapada y en la novena entrada el señor Agudín cogió un fly larguísimo. El diario también hace referencia a la enorme cantidad de personas que asistieron al partido y señala que las autoridades de la ciudad habían tomado medidas para controlar el comportamiento del público y evitar que volvieran a entrar al campo. Luego de comentar las jugadas, el cronista escribe que los jugadores del equipo caraqueño
abundan en conocimiento y facultades para jugar con contendores como los americanos del Marietta, que por varias razones tienen que ser facultos y avesados en este deporte. Esta parte de la crónica acerca de la victoria obtenida expresa veladamente la alegría por el éxito del club capitalino. Aquí pareciera que se asoma tempranamente una conexión entre el béisbol y la nación. Medir fuerzas con y vencer al team que representaba al país forjador del deporte diamantino, la amplia cobertura de la prensa, el gran número de espectadores que acudieron a apoyar a los criollos y la emoción despertada por los resultados da pie para pensar. Si bien faltaría algún tiempo para que los himnos, las banderas y los atletas vencedores se consideraran héroes de las naciones que representan, la victoria caraqueña en este intercambio deportivo se convirtió en un hito en la historia del béisbol nacional.